resucitó Jesús? Este es el tema que desarrollaremos hoy día, ya que hoy día es domingo de resurrección, ¿no? Y en muchas partes de comunidades cristianas se festeja pues este domingo de Pascua, domingo de resurrección. Y el día viernes también tocamos el tema de por qué murió Jesús. Y hoy día vamos a tocar la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué resucitó? ¿Para qué resucitó? ¿Cuál fue el objetivo de la resurrección de Jesús? ¿Cuál fue la intención de Jesús al levantarse de los muertos y dejar la tumba? Surgieron muchas preguntas, muchos temas, cuestionamientos, ¿no? ¿Hay muchos resurrectos también en la Biblia? Sí, Jesucristo mismo resucitó a varias personas. Encontramos la mujer de Naín, ¿no? La que salía de la ciudad de Naín, que era una viuda y estaba ahora dejando pues enterrando a su hijo, su único hijo, iba a quedar en la orfandad total, y Jesús pues la resucita. Encontramos a Lázaro, el personaje más icónico de los resurrectos, seres humanos comunes y corrientes como nosotros, y también resucitó. Y dice que muchos iban a Jerusalén solo para ver a Lázaro, ¿no? Ya no solo a Jesús, sino pedirle que les cuente cómo resucitó, qué significa la resurrección. ¿Qué diferencia, queridos hermanos, hay entre la resurrección de los personajes que acabo de mencionar en este instante, ¿sí? y Jesús? Porque Jesús también resucitó. Él también resucitó de entre los muertos. Entonces, pues hay que investigar el verdadero porqué de la resurrección de Jesús. Esa es la idea del estudio de hoy. Y para ello vamos a responder con 4 afirmaciones, 4 ejes que yo quiero que los apuntes, que tomes nota, por favor. Y al final vamos a hacer un resumen sobre esos 4 puntos. Jesucristo resucitó entre los muertos, 1, para confirmar, para dar razón a las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, la resurrección de Jesús estaba profetizada, primer punto, y Jesús las confirmó. Segundo, Jesús resucitó entre los muertos no como Lázaro, no como la mujer de la ciudad de Naín, sino para vencer a la muerte. Ajá, eso es una gran diferencia, porque Lázaro resucitó, pero después volvió a morir. Y todos los que de alguna manera resucitaron, volvieron a morir. Aquí tenemos nosotros que Jesús resucitó y nunca más morirá. Así que Él ha resucitado para la eternidad. Y de esta manera, en su cuerpo santo, porque nunca había pecado, Él vence a la muerte por siempre. Así que 2 ejes importantes hasta ahora. ¿Para qué resucitó Jesús? 1, toma apuntes, por favor, para confirmar profecías. 2, para vencer a la muerte por siempre. 3, para rescatar. No había otra forma de rescatar a la humanidad, sino que venciendo el aguijón de la muerte, el aguijón del hombre. El aguijón del hombre es la muerte. El hombre se propone, hace muchas cosas y si no es en su generación, las siguientes generaciones, vence sus temores, vence sus fracasos y conquista el cielo, conquista el universo, conquista los mares, conquista los animales, las fieras salvajes, crea tecnología y el hombre se vuelve a hacer de una u otra manera. Y pues sí, ¿no? Pero nadie hasta ahora vence la muerte. Es imposible. Mueres y todos dicen, se acabó la historia, ¿no? Epitafio, hizo lo mejor que pudo y aquí está, ¿no? Ya, murió. Así que la muerte es el fin de todo ser humano. Todos morimos. Sin embargo, Jesucristo nos libra de la muerte. Cuando Él resucita, vence por siempre la muerte y nos entrega a nosotros vida eterna. Así que tercer eje. Primero, cumple las profecías. ¿Para qué resucitó? Para vencerla, para cumplir, para confirmar las profecías. 2, para vencer la muerte una vez y para siempre. Y 3, para salvarnos. Para salvarnos de la muerte eterna y nos da vida eterna. Y último eje, el último eje importante es para resucitar con Él. Resucitaremos con Jesucristo. Y esto hablo en concepto, en términos de creyentes. Si tú no quieres creer en Jesucristo, lo lamentamos, en serio, lo lamentamos mucho. No es nuestro deseo que nadie sea condenado, pero la Biblia dice que todos nacemos en condenación y muerte. Es una tragedia, pero justo para eso ha venido el Señor, para evitarnos esa muerte y darnos vida juntamente con Él. Ese es el objetivo de la resurrección. Así que yo voy a ser resucitado con Él para vida eterna, pero si tú decides no creer en Jesús,
Ay, mi hermano, la Biblia habla de una segunda resurrección, en términos generales, porque hay otros tipos de resurrección, en la que resucitará, pero para muerte eterna, ¿no? Condenación en el infierno. Y serás juzgado, porque todos tenemos que ser juzgados por lo que hacemos. Todo lo que haces lo vas a pagar. Y entonces lo vas a pagar lejos de Dios para siempre, en un cuerpo físico, y lo vas a lamentar por la eternidad, lo que dice la Biblia. Es un mensaje feo, ¿no? Pero es el mensaje. O sea, esa es la verdad. Eso es lo que existe en la eternidad. Nosotros estamos limitados a este cuerpo terrenal, tiempo-espacio. Sin embargo, Dios quiere que salgamos de este tiempo-espacio y veamos la eternidad, ¿no? Desde los prismas de Dios. Dice, esta es la eternidad, y si tú quieres creer, amén. Yo no quiero que te pierdas, cree por favor, pero si no quieres creer no te voy a obligar. Es así de simple. Por lo tanto, tú crees que pueda ser resucitado por Jesucristo para vida eterna. Es una pregunta que responderemos al final de este estudio temático que hemos desarrollado para ustedes el día de hoy. ¿Ya tienes los 4 puntos? ¿Para qué resucitó Jesús? 1, confirmar profecías. 2, vencer la muerte por siempre. 3, para salvarnos. Y 4, para resucitarnos con Él. Para resucitarnos con Él. Si ya tienes estos 4 puntos, tómalos, porque sobre estos 4 puntos vamos a desarrollar ciertos versículos bíblicos para darle fundamento, ¿no? Para que tengamos el texto de fundamento. ¿Por qué nosotros los cristianos anhelamos, atesoramos que Jesucristo haya resucitado, ¿no? En todos los tiempos, todos los cristianos siempre hemos centrado nuestra fe en el tema de la resurrección. ¿Qué importancia tiene su resurrección en tu vida y en mi vida? Vamos a ver pues estas razones, estas 4 ejes de la resurrección de Jesús. Primero, ya lo hemos dicho, para confirmar las profecías. Así que vamos a buscar el texto del día de hoy, y yo te pido que vayas a Isaías capítulo 53. Amén. Isaías capítulo 53. Yo sé que están acostumbrados conmigo al PowerPoint, yo se lo doy rapidito, pero no. Hoy día sí hacemos ejercicio bíblico. Hoy día es Semana Santa, tenemos que ejercitar nuestra vida también espiritual y también nuestros conceptos bíblicos y nuestro ejercicio de búsqueda de textos. ¿Lo tienes conmigo? Bueno, igual te pongo el texto acá. No puedo con mi genio, para poder leerlo juntos. Ok, veamos qué dice la profecía con relación a la resurrección de Jesús. Lo que encontramos en el versículo 10 del capítulo 53 es lo siguiente. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a lo que le enviare, ¿no? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, y los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmas de aplausos. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de las ortigas crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre y por señal eterna, y nunca será raída. La palabra de Dios, primeramente, es para siempre, ¿no? La palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios perdura por la eternidad. Nosotros podemos confiar que la palabra de Dios es poderosa. Dice Hebreos que es más potente que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Es viva y eficaz. Es poderosa. Así que tú y yo podemos confiar en lo que las Escrituras nos dicen. Amén. Ahora, vamos al texto clave de la resurrección, muerte y resurrección de Jesús. Eso lo encontramos en Isaías 53, versículos del 10 al 12. Acá nos dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Si tú revisas versículos anteriores, tú vas a encontrar que está hablando del Mesías. Despreciado, desechado, ¿verdad? Llevó nuestros dolores, azotado, herido, por su llaga fuimos curados. Así que está hablando de Jesús. Pero vamos al versículo 10. Hablando de él, dice, y con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, por más que él era justo, sujetándole a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y aquí yo quiero que remarques la palabra expiación en tu Biblia, porque expiación quiere decir muerte por sacrificio, ¿no? Él va a expiar los pecados, significa que él va a pagar con el cuerpo y la sangre de alguien. Por ejemplo, los animales expiaban los pecados de los hombres y la sangre de los animales era derramada. Cuando haya puesto este personaje, el Mesías, su vida en expiación, ¿por qué? Por tus pecados y por los míos. Sin embargo, después de haber sido expiado por los pecados, él, siendo el objeto de la expiación, él mismo, en su cuerpo, verá linaje. Esto es imposible porque si su vida la dio para morir por el pecado, porque aquí está clarísimo, su vida en expiación por el pecado, ¿cómo es que él verá linaje? ¿Cómo es que él vivirá por largos días? Así que lo que está diciendo Isaías 53:10 es que esta persona, a pesar de haber muerto, que puso su vida en expiación, vivirá por largos días. Está hablando no de otra cosa, sino que de la resurrección. Y la voluntad de Jehová será para con él prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, nosotros. ¡Ay, qué lindo! Él verá el fruto de su trabajo, ¿no? El fruto de su muerte y resurrección. Tú y yo somos el fruto de su resurrección. Cuando él resucitó, murió, resucitó y ascendió a los cielos, 40 días después dice que mandó al Espíritu Santo para que morase en los creyentes. Y a partir de ahí el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente. Y entonces cada generación de personas que han nacido tiene la misma posibilidad de arrepentirse y recibir la bendición del Espíritu Santo en su vida. Tú y yo, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en la expiación de tus pecados por el cuerpo de Jesucristo, según el versículo 10, entonces eres fruto de esa aflicción de Jesús. Y entonces Él te mirará del cielo y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Llevará las iniquidades de ellos? Sí. ¡Qué maravilloso! El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Él dio su vida para que nosotros vivamos. Y a pesar de que dio su vida, Él no quedó muerto, sino que resucitará de entre los muertos. Ahora, quiero que me acompañes a un salmo. Es el Salmo 16, ¿no? 1:6, versículos 10 y versículo 11. En este texto dice, me mostrarás, porque no dejarás mi alma en el lugar de los muertos. Eso significa Seol. El Seol significa lugar de los muertos. Cuando alguien fallece, se va a un lugar, ¿ok?, donde se ha definido tu eternidad. Para muerte eterna o para vida eterna. No es lo que se escucha como el purgatorio. Bíblicamente hablando, no existe purgatorio. Purgatorio existe en el concepto católico, en las tradiciones católicas. Pero en la Biblia se habla de Seol, un lugar donde van las personas que no han vivido para Dios y han muerto sin servir al Señor Jesús. Sus almas, sus espíritus descienden a este lugar, pero no es el infierno. Es maravilloso entenderlo, aunque es espantoso saberlo. No es este un lugar de espera para que luego seas salvado. No, la salvación se da mientras vives. Aquí en la tierra tú decides si vives para Dios o no. Después de que mueres ya no hay oportunidad. Así que, ¿qué estás esperando allí? Estás esperando el juicio. ¿Y cuándo será ese juicio? Léete Apocalipsis 20:21 y vas a encontrar que hay un juicio del trono blanco después del milenio, donde los que están en el Seol resucitarán para juicio y lanzados al lugar que arde con fuego y azufre, el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, dice literalmente el libro de Apocalipsis. Así que, antes de que existiera solo un lugar de tormento en el Seol, también existía un lugar llamado el seno de Abraham. Este lugar era un lugar en el que antes de Jesús, ojo, y remarco, antes de Jesús, los creyentes, Abraham, David, ¿verdad?, morían y sus almas no podían ir al cielo, porque Jesús todavía no había pagado con su sangre, no había hecho la redención, no había expiado, recuerdas Isaías, ¿no?, que hemos leído, no había expiado los pecados aún. Ellos eran salvos por fe, pero aún no se había pagado el precio. Por lo tanto, ellos tenían que esperar el día que el Mesías venga. ¿Y dónde esperaban? También en el lugar de los muertos, llamado Seol. No, llamado Seol. Pero estaban en el seno de Abraham. Un paraíso
espiritual, debajo de la tierra, dentro del mismo lugar de Seol, una cámara distinta, pero esperando que Jesucristo venga. Cuando Jesucristo vino, pagó el precio, dice que Efesios 4, descendió a esas partes y se los llevó a todos cautivos a la presencia de Dios. Ya está, eso fue lo que sucedió. Ahora, leamos de nuevo el Salmo 16, verso 10. Porque no juzgarás mi alma en el Seol. Hablando del Mesías, dejarás. Hablando del Mesías, Jesús no murió para quedarse en el Seol. Jesús no murió para luego resucitar para vida eterna. Jesús fue al Seol a rescatar a los que estaban en el Seol. Así que Él no se quedará en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción hablando de su cuerpo, hablando de su carne. Su cuerpo morirá, pero no entrará en putrefacción, sino que resucitará. Verso 11. Me mostrarás la senda de la vida, vida eterna, en tu presencia. Realmente hay pues gozo, ¿no? Plenitud de gozo, es lo que dice acá. Delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra por la eternidad, ¿no? Delicias a tu diestra. ¡Wow! Increíble. Así que por un lado vimos que Isaías nos confirma que el Mesías Redentor que había de sufrir y padecer efectivamente resucitaría entre los muertos. Ya tienes un texto bíblico importante. Y el segundo, el Salmo 16, donde literalmente Jesús dice que no dejará que el Padre, no dejará que el Mesías pase su cuerpo en el Seol por siempre. No, perdón, su alma. Y su cuerpo no sufra corrupción. Esto habla de resurrección. Así que Jesús cumplió literalmente estas dos profecías que acabas de ver hoy día. Estás leyendo el Antiguo Testamento y las profecías sobre Jesucristo. Jesucristo venció a la muerte y resucitó. Amén. Ahora, esto va a probar la resurrección de Jesús para siempre. Prueba que Él es el Hijo de Dios. Si alguien lo dudaba mientras Jesús caminaba por la tierra, esta sería la prueba irrefutable de la divinidad de Jesús. Mi querido hermano, si tú dudas acerca de que Jesús sea Dios y que Él puede redimir tus pecados, tienes que hacer un análisis. Y no un análisis somero, no un análisis así, yo creo, ¿no? Yo he leído por ahí una cosita, otra cosilla, y entonces llego a la conclusión de que no puedo creer en la religión, ni puedo creer en Jesucristo, porque eso es banal, ¿no? Eso es para atormentar a la gente y tenerlas subyugadas, y no eres libre, ¿no? No eres libre de expresar todas tus emociones, de mostrar toda tu carnalidad, plenitud, ¿no? Falacia, eso es una falacia, eso es una mentira. En Cristo es donde somos libres. Allí es donde encontramos la verdadera salvación. Así que si quieres hablar de la resurrección, yo te rogaría que hagas una investigación total. Busca a todos los investigadores profesionales que hablan de la resurrección de Jesús, profesionalmente hablando, y es imposible que Jesucristo haya cumplido lo que cumplió después de resurrecto. Tantos testigos, todo lo que hizo después. Es decir, que la gente haya hecho lo que hizo después que Jesucristo resucitó, no pasó antes de la resurrección. Verifícalo y vas a encontrar que la resurrección es real. Y esta realidad de la resurrección comprueba que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vámonos al texto en el libro de Romanos, que es un libro del Nuevo Testamento escrito por Pablo. En Romanos 1:4 dice que Jesucristo, el Hijo de David, si ves el texto anterior, dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido, ¿no? El evangelio de Dios que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, otra vez profecía, que se están cumpliendo en la vida de Pablo, acerca de su Hijo, las profecías de Jesús. Y Pablo añade, nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que él cumplía otra profecía. ¿Cuál era? Tenía que ser del linaje de David. No solo bastaba con llamarse judío, tenía que venir, o sea, ser descendiente directo de David, según la carne. Y versículo 4, mira cómo fue declarado. En la carne es hijo de David, físicamente, pero declarado hijo de Dios. Hijo de Dios, sí. Jesucristo es el único hijo de Dios que pertenece a la Trinidad, que Él es parte de los atributos de Dios. Esto es alucinante, porque nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, pero por adopción. Eso es distinto. Ni tú ni yo somos dioses. Líbrenos el Señor de que tú seas Dios o que yo sea Dios. Imagínate, ¿de dónde?
pero Jesucristo es Dios hecho carne, parte de la Trinidad, y en el orden divino Él es el Hijo de Dios. ¿Qué Dios? El Padre. No está quitándolo, no le está quitando divinidad, al contrario, lo está poniendo dentro del círculo divino, lo que consideramos la Santa Trinidad. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Pero por qué? ¿En qué momento Jesucristo fue declarado así? Finalmente, ¿no? Él decía, yo soy el Hijo del Hombre, hablando de Isaías, cumpliendo las profecías en cuanto a quién era Él, que había de descender y reinar. Pero ahora no había duda alguna de que Jesús es Dios, hecho carne. Acá lo dice. Según el Espíritu de Santidad, por o como resultado de la resurrección de entre los muertos. Si Jesucristo hubiera muerto y quedado muerto, Él habría sido como los millones que vinieron antes de Él y obviamente también después, ¿no? Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia de la humanidad. ¿Quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Yo te rogaría que revises este tema del día de hoy y vuelvas a analizar tus conceptos, tus criterios con relación a Jesús. Porque si realmente estás creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, por lo tanto, deberías servirle con ahínco, con devoción. Deberías servirle con temor y con temblor, porque no estás sirviendo a un hombre poderoso en la tierra, no estás sirviendo a alguien con virtudes, con talentos, con capacidades, con un IQ elevadísimo que tiene capacidad de administrar pues imperios o tal vez países enteros. No, hermano, estamos hablando al que creó todo eso, Dios. Estamos hablando de alguien superior a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Y si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, eso significa, mi querido hermano, que tú deberías servirle completa y totalmente. No deberías servir a otra persona, ni siquiera a tu propia carne, ni a tus propios deseos y anhelos. Deberías haber puesto los deseos personales de tu vida a los pies de la cruz y simplemente entregarte a los deseos del Señor y ya no a los deseos más de tu propia vida. De eso vamos a hablar un instante. Con esto cerramos la primera sección. ¿Para qué resucitó Jesús? Para confirmar las profecías, las escrituras. Vamos a nuestro segundo eje de respuestas. ¿Para qué resucitó Jesús? Para vencer a la muerte. Espero que estés tomando nota, porque esto es parte de la doctrina que tú y yo debemos manejar de manera rápida. Debemos conocer todos estos temas y el por qué, ¿no? Dios nos ha dado suficiente información para poderla procesar. Creo que no tenemos vida para acabar de procesar toda esta información. Amén. Así que sí, Dios quiere que vengamos a Él por fe, pero también apela a nuestra inteligencia. Él quiere que utilicemos, que procesemos información y para ello nos va a dar mucha información. Vamos a ver pues cómo Jesús venció a la muerte y para qué, sino para vencer a la muerte, ¿no? Primero vimos confirmar profecías, segundo para vencer a la muerte y para ello vámonos a Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a encontrar, este capítulo es el capítulo. Definitivamente leer todo el capítulo que tiene como 60 versículos en análisis, tendremos que necesitar unas 3 secciones, unos 3 tiempos para poder estudiar, unos 3 domingos. Vamos a tomar los temas importantes de Corintios capítulo 15 para poder desarrollar este tema del vencer a la muerte. Él dice en el versículo 55 al versículo 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si llegas a ver los detalles conmigo en este texto, es interesante porque la pregunta es retórica, ¿no? La pregunta de Pablo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? O sea, el aguijón que cumple su función, ¿no? Un animal con aguijón viene, te pincha y la idea es que te mate, ¿no? La función del aguijón. Así que si no tiene aguijón,
entonces no cumple su función. Por lo tanto, la pregunta de Pablo es: muerte, ¿dónde está tu herramienta? Muerte, ¿dónde está tu herramienta? ¿No? Sepulcro o cementerio, ¿dónde está pues lo que tú has, dónde está tu gente, la gente muerta? Versículo 56 otra vez. ¿Cuál es el aguijón entonces de la muerte? ¿Cómo es que la muerte obtiene sus adeptos? Y la palabra está allí, clarísima. El versículo 56 lo dice: el pecado. ¿Qué cosa es el pecado sino la transgresión de los mandamientos de Dios? Eso es el pecado. ¿Dónde encontramos los mandamientos de Dios? ¿Tú sabías que en el Antiguo Testamento existen mandamientos de Dios o leyes, tanto agrícolas, leyes civiles? Pero Dios hizo un resumen de las leyes en un decálogo, o sea, 10, ¿no? Una lista de 10, conocida como los 10 mandamientos. Si tú quieres saber si has pecado y el aguijón se ha encarnado en ti y mereces la muerte, entonces debes ir a ese decálogo. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio 5, si no me equivoco, pero Éxodo 20 lo encuentras de todas maneras, y encontrarás allí los 10 mandamientos. Léelos de arriba abajo, son varios versículos. Pero tomemos uno o dos nada más. Por ejemplo, ¿alguna vez has deseado el mal a alguien? ¿Alguien te pisó el pie? ¿Alguien te hizo daño? ¿Alguien te atropelló en la calle y tú estabas tranquilo, ¿no? Y te malogró la vida y tú estás, ay, cómo no le pasa algo a esa persona. El indio te sale, ¿no? Tupac Amaru sale, ¿no? Con su hacha. Pues Atahualpa sale del corazón. Nosotros los seres humanos, podemos decir: yo no he matado a nadie. La mayoría creo que no lo ha hecho, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que han pasado por esa tragedia y pues es todo un tema. Pero Jesús lleva este mandamiento un nivel más arriba. Dice: si tú le dices a tu amigo, tu conocido, fatuo, tonto, en tu corazón ya eres un asesino. Jesús lo sube un nivel más arriba y mucho más elevado. Es decir, si tú en tu corazón le has deseado el mal a alguien de alguna manera, en tu corazón, a los ojos de Dios, eres un asesino intelectual, un asesino de corazón. Ese es solo uno de los mandamientos. Jesús le puso el verdadero nivel a los mandamientos. Por lo tanto, hermano, si alguna vez le has deseado el mal a alguien de alguna manera, ya rompiste uno de los mandamientos y por lo tanto eres pecador. Y si has pecado, entonces te ha tocado el aguijón de la muerte. Ya te pinchó el aguijón de la muerte. Es terrible, ¿verdad? Otro: ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has codiciado? ¿Alguna vez has deseado la mujer de tu prójimo? ¿O has deseado un cuerpo que no es el tuyo, ¿no? Lo has codiciado, lo miras y estás allí dándole vueltas en tu mente, en tu corazón. Todo esto califica como romper la ley de Dios a los ojos de Dios. Y no me juzgues a mí, por favor, porque no soy yo quien te está juzgando. Yo también estoy en la misma plataforma que tú. También me pongo delante de los 10 mandamientos y digo: ¡ah! He pecado. Soy pecador a los ojos de Dios. Efectivamente, nadie se escapa. Así que todos hemos sido tocados, hemos sido aguijoneados, ¿ok? Por el pecado y por lo tanto estamos en muerte. Pero Pablo dice algo extraordinario. ¿Dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Lo acabamos de decir, los 10 mandamientos, ¿no? Acá está. El poder se encuentra en la ley. Entonces dice: mas gracias sean dadas a Dios. Aquí está la salida, que nos da la victoria para esta muerte inminente, este aguijoneo en nuestras vidas por la ley, ¿ok? Que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La victoria, nuestra victoria sobre la muerte está en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Así que la resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 9, vamos a encontrar otro texto interesantísimo donde dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, y aquí lo tienes clarísimo, hermano, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
La muerte ya no tiene poder, no se enseñorea, no tiene autoridad más sobre el cuerpo de Jesús si es que hubiera pecado. Él nunca fue aguijoneado y él nunca tuvo la posibilidad de estar en pecado y muerte, pero aún así, él murió como un pecador, ocupando nuestro propio lugar de castigo. La muerte es el enemigo del ser humano. La muerte es nuestro enemigo mortal y el castigo justo por los pecados que nosotros merecemos. Si damos un brinquito al versículo 23, veremos un versículo muy conocido. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. La paga del pecado, hermano. Si has roto la ley de Dios, Dios tiene que hacer juicio y hacer justicia. Dios se mira a sí mismo y Él es santo, 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 3 veces santo, y lo hemos cantado hoy día, ¿no? Santo, santo, santo. Pero mira al ser humano y el ser humano es pecador, 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 y no acaba de pecar, sigue pecando. Así que Dios en su santidad sí puede juzgar. Es más, tiene que juzgar porque Él es un Dios equilibrado, Él es un Dios justo. Si no juzgara, no sería Dios. Por lo tanto, cuando Él juzgue, tiene que decirle, tú no tienes derecho a vivir conmigo para siempre, porque has pecado y quieres vivir en pecado. Por lo tanto, tienes que vivir apartado de mí para siempre. Muerte eterna, lejos de la presencia del Señor. Mas el regalo de Dios, Dios no quiere que mueras, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú sabías que el índice de probabilidad de muerte del ser humano, el índice, ¿no?, que califica para que el ser humano muera es 100%? Todos los seres humanos morimos. Y si resucitas por algún motivo, lo siento, hermano, a la segunda no vas a salirte de esa. Vas a morir. Cristo resucitó porque la muerte no lo podía retener, porque Él nunca pecó. Esto es siempre alucinante. Jesucristo vivió en santidad total, nació sin pecado. Ahí está la concepción virginal, ¿no?, en María. Él nació sin pecado, creció sin pecado, sometido a sus padres, ¿okay?, cumpliendo todo rigurosamente la ley, porque Él era un judío a cabalidad, ¿no?, y cumplió la ley totalmente, en todo el sentido de la palabra. Y cuando fue a la cruz, murió sin pecado. Por eso que al ir al Seol, el Seol, la muerte, no lo pudo retener porque Jesús nunca fue aguijoneado por el pecado. La ley nunca lo condenó. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. Ni tú ni yo debemos tenerle miedo a la muerte eterna, porque en Cristo Jesús Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados, ¿no?, nuestros pecados. De esta manera, si regresamos al libro de Corintios, capítulo 15, nosotros vamos a encontrar que se confirma básicamente lo que sería la prueba del Evangelio. Sin la resurrección de Jesús, el Evangelio no sería real. ¿Sabías eso? Si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, el Evangelio sería un cuento más que contar. Vámonos a 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Ahí encontramos que se nos dice, y si Cristo no resucitó, o sea, hubiera pecado y hubiera muerto y sigue en la tumba, si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Es decir, hermano Marco, deja de predicar y mejor, pues, así, a ti que te gusta hablar, te gusta hacer estas cositas, pues haz un show, pues, ¿no? Y haz chistes, bromas y diviértenos, ¿no? Claro, eso sería más útil. Vana es entonces nuestra predicación, dice Pablo. Vana también entonces es nuestra fe. Hemos creído por gusto. Ahora, vamos a dar otro pequeño brinco al 17. Y si Cristo no resucitó, tu fe no tiene valor, es vana. Aún estás en tus pecados, aguijoneado por la muerte, y el día que mueres, morirás para siempre. Así lo que Pablo está explicando es que la resurrección no es solo una parte más del Evangelio, sino que es lo que une, es el amalgama, ¿no?, que sostiene cada elemento del Evangelio. Si Jesucristo no resucitó, todos los elementos del Evangelio se caen por su propio peso. Si Jesucristo no venció a la muerte para siempre, entonces todo el Evangelio se desmorona. No hay sentido seguir en el cristianismo. Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados porque Él resucitó, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de la
obra redentora, expiatoria y de resurrección de Jesucristo. Obviamente no solo la resurrección, sino su muerte, su derramamiento de sangre. Y todo esto es un pack, ¿no? Todo esto va junto. Pero lo que lo sostiene todo es la resurrección. Es extraordinario, hermano. Realmente este tema es fascinante. Este tema es fascinante. Así que ya tenemos dos ejes resueltos. Ya tenemos dos temas totalmente resueltos. ¿Para qué resucitó Jesús? Primero, para confirmar las profecías. Ya lo tienes, ¿no? Dos, para vencer a la muerte. Tres. El tercer tema es para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Ya lo hemos discutido. Para salvarnos de la muerte eterna. Ok, por causa de nuestros pecados, la humanidad, todos los seres humanos, estamos separados de Dios. Somos incapaces de espiritualmente acercarnos a Dios, tener una comunión, una relación con Dios. Recuerda lo que dijo Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, acompáñame a otra vez este libro del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, pero es el libro de Isaías capítulo 59. Los primeros versículos, en realidad. Isaías capítulo 59. Vamos a ir encontrando cómo es que somos salvos por este tema. He aquí que no se ha cortado la mano de Dios, de Jehová o del Señor para salvar. Es decir, ¿Dios quiere salvar? Sí. Dios creó al hombre y el hombre decidió darle la espalda a Dios, perderse. Y esta perdición, después que muera físicamente, será eterna. Ya no hay posibilidad. La única forma de regresar a Dios es mientras estás en vida. Entonces, ¿se ha cortado la mano de Dios para que el hombre regrese a Él? No, de ninguna manera. Aquí lo dice. No se ha cortado la mano de Dios. Es decir, Dios quiere salvar. Dios quiere restaurarte. Hoy día Dios quiere traerte nuevamente delante de Él. Si tú te has apartado de Dios, si tú estás escuchando este mensaje y de alguna manera tú sientes un llamado en tu corazón por Dios y esto está retumbando en tu corazón y sientes algo allí dentro de tu corazón, es un llamado de Dios para contigo. Dios tiene un propósito para ti. Y Dios no está cortando su mano. No importa el pecado que hayas cometido. No importa, hermano. Si vienes hoy día arrepentido, Dios quiere salvarte. Para que regreses a su presencia. El objetivo es darle gloria a Él. Servirle a Él. No ha cortado su mano Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para escucharte. Ojo, que si esto se puede aplicar a nosotros, porque este concepto de Dios sigue hasta el Nuevo Testamento, estamos en un contexto de Israel y Dios. Por eso es que el verso 2 dice, pero tus iniquidades han hecho división entre Dios y tú. Tus maldades, iniquidad es como gran maldad, no solo maldad, sino ya maldad prepensada, ¿no? Analizada, una maldad en la cual tú quieres vivir, ya ahí. No es una maldad en la que yo lo hago y después me arrepiento y no quiero hacerlo. Esa lucha no, él dice la maldad que te gobierna, que tú deseas, que te gusta, lo haces con ahínco, lo haces pensando, premeditado y lo disfrutas. Eso es iniquidad. Tu iniquidad ha hecho que como tú no quieres venir a Dios, haya una división entre tú y Dios. Y tus pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Terrible, terrible. Así que tienes que recordar que bajo esta premisa el hombre ha decidido corromperse. En Juan dice que él vino al mundo como una gran luz para alumbrarnos, pero dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz y dejó a Dios y se fue detrás de su propia pecaminosidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 3, cuando nos habla claramente de que éramos hijos de ira. Ya diciéndole Pablo, porque esta es una carta del Nuevo Testamento a la iglesia de Éfeso, así que está dirigido a la iglesia, hacia creyentes como tú y como yo, y dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. O sea, antes de ser creyente, vivíamos así, ¿haciendo qué? Los deseos de nuestra carne. Así vivíamos nosotros, satisfaciendo los deseos carnales.
¿Haciendo qué? Haciendo la voluntad de nuestra carne y también de nuestros pensamientos. Le damos libre este camino a nuestros pensamientos. Me venía un pensamiento y dejaba que mi pensamiento se vaya, no le ponía límite. Por lo tanto, éramos por naturaleza hijos de, y aquí está lo terrible, hermano, por naturaleza éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás seres humanos. Como leímos en Isaías, si tú decides vivir abiertamente en tu pecado sin obedecer a Dios, hay una ira de parte de Dios para contigo, porque tú has decidido ser parte del pecado. Dios no puede soportar más el pecado. Dios va a destruir el pecado para siempre. Y si tú deseas vivir envuelto en el pecado, entonces ensalada y arroz se van juntos, ¿no? Todo se va junto. Tú te vas con él, ¿no? El chicken, el pollo con el hueso se van juntos. Si tú decides salir de esa ecuación, lo puedes hacer. Pero si tú quieres seguir viviendo en los deseos de tu carne, en los deseos de tus pensamientos, así sin límites, sin el temor de Dios, entonces recuérdalo, estás bajo la ira de Dios. Lo vimos en Isaías, o sea, hermano, lo siento, pero está clarísimo. Isaías 59:2. Tus iniquidades han hecho que Dios se aparte de ti. ¿Y qué mereces? Lo acabamos de ver ahora. Mereces ira. La ira de Dios viene con fuego consumidor y destruye el pecado completamente. La ira de Dios viene a destruir la maldad del pecado. Hará juicio Dios sobre la maldad del pecado. Marco, tú me dijiste que el tercer eje era salvación y me estás hablando de muerte, destrucción. Esto suena terrible, esto me está dando depresión. Yo quiero cambiar de canal y mejor me voy a otro canal que hablen de paz, amor y provisión y victoria y carros, lujos y eso me gusta, ¿no? Bueno, tú escucha el mensaje que mejor pienses. Yo solo te estoy llevando de la mano para que sepas que no tienes que recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Versículos 4 y 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿En qué es rico Dios? En misericordia. Y misericordia es que Dios no te quiere dar lo que mereces, ¿no? No te quiere dar la ira que mereces, por su gran amor con que nos amó. La misericordia es una muestra del amor de Dios. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, es decir, el pecado que te aguijoneó y te mantiene en una muerte esperando ya tu juicio final, tu cuerpo físico solo es ese cascarón que un día lo vas a devolver a la tierra para que luego esperes tu juicio final, te dio vida juntamente con Cristo. Versículo 5, ¿no? Por gracia eres salvo. Si has decidido seguir a Jesús, no es por algo bueno que hayas hecho, sino por la gracia. Mira las palabras que ha utilizado Pablo hasta ahora. Misericordia, amor, y la otra palabra es gracia. Misericordia es no te da lo que mereces, todo por amor. ¿Y entonces qué hace Dios? Gracia, te regala lo que no mereces. ¿Qué cosa me regala que no merezco? La vida eterna. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó. Hermano, lo que hemos dicho acerca de la muerte eterna, lo que hemos dicho acerca del la justa ira de Dios sobre tu vida y la mía por nuestros pecados, porque nos hemos dejado aguijonear por la muerte del pecado, que es la ley, por la ley, el Señor no quiere que la recibamos, nos quiere regalar vida eterna, pero solamente está basado en el hecho de la resurrección. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo asimismo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ves el detalle? Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para que Él muera y resucite entre los muertos, y en esa resurrección es que tú y yo tenemos las promesas de la vida eterna cumplidas. ¡Wow! ¿Vas a dejar este regalo de Dios? ¿O vas a recibir este regalo de Dios en tu vida? Si no tuviéramos un Salvador que nos rescate de esta situación terrible y espantosa, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere, no como yo deseo. No, mi religión a mi manera. No. La religión es a la manera de Dios. Y Dios quiere que sea por su muerte y resurrección y no por alguna obra piadosa que hayas podido hacer. Romanos 4, 24 en adelante dice, sino que también con respecto a nosotros a quienes ha de acontecer, esto es,
a los que creemos que Él levantó de los muertos a Jesucristo. Pregunta, ¿crees que Jesucristo fue levantado de los muertos? Verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Como dicen alegremente por allí, más claro no canta el gallo, ¿no? Más cristalino que el agua. ¿Por qué fue entregado Jesús en la cruz? Por tu maldad, por tu transgresión. Transgresión es romper la ley. Y entonces, ¿qué pasó? Y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo fue resucitado para que tú seas justificado. La palabra justificación que está utilizando acá es una palabra muy interesante. Significa prueba de la justicia de alguien. Es decir, tú eres injusto a los ojos de Dios, pero Dios te hace justo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona este truco? Este truco es muy simple, no es truco. Es que Dios envió a su Hijo para ocupar tu lugar de castigo y recibió sobre sí la ira de Dios mismo sobre su cuerpo. Así que Él fue el justo quien murió por nosotros los injustos. Y cuando yo pongo a Jesús delante mío, que la ira cayó sobre Él, entonces yo recibo su justicia. Y entonces a los ojos del Padre, por medio de Jesucristo, yo tengo pruebas de justicia para entrar al cielo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma esto, ¿no? El sacrificio de Jesús por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él, una relación maravillosa con Jesucristo. Esto nos mantiene unidos a Jesucristo. Si morimos con Cristo, viviremos también con Él. Y nos da una esperanza maravillosa de vida, ¿no? Como dice Primera de Pedro, capítulo 3, 4. Nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, ¿no? Un regalo que es la vida eterna. Un regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Incorruptible quiere decir que no se corrompe. Incontaminada es que no se puede afectar más por el pecado. Inmarcesible es que no envejece nunca más. Esa es la herencia que nos espera a nosotros. Hermano, hemos cubierto de manera maravillosa 4 ejes importantes de por qué Jesucristo resucitó. Y espero que estés conmigo en esta lectura. 1. ¿Para qué resucitó Jesús? Para confirmar las profecías. 2. Para vencer a la muerte. Amén. 3. Para salvarte a ti y salvarme a mí de nuestra muerte inminente. Y 4. ¿Para qué nos resucitó? Para resucitar con Él para siempre. La resurrección de Jesucristo, va a hacer que nosotros un día también seamos levantados de los muertos. ¿Dónde está eso, Marco? Tenemos que regresar a Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos al versículo 20. Al versículo 20. Y vamos a encontrar lo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ojo que utiliza la palabra primicias, ¿no? Primicias de los que durmieron es hecho. Ojo, él habla de resucitado porque es de lo que venimos hablando. Márcalo en tu Biblia, resucitado. Otra palabra que debes marcar es primicias. O sea, el primero entre otros. ¿Y primicias de qué? De los que durmieron. Así que como Cristo murió, nosotros también moriremos. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿todos saben quién es ese primer hombre? Adán. También por un hombre, la resurrección de los muertos. El primer Adán nos trajo muerte, el segundo Adán nos trae vida, resurrección. Adán nos trajo muerte porque somos hijos de Adán, pero solo los que creen en Cristo Jesús serán resucitados. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, amén, ya lo hemos dicho, ¿no? El 100% de los que vivimos vamos a morir. También en Cristo todos serán vivificados. ¡Gloria a Dios! ¿Crees en Jesucristo? Porque esta promesa es para ti. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo murió primero, es la primicia, y luego nosotros, pues, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Es decir, cuando Él venga por su iglesia, de una manera extraordinaria, nosotros resucitaremos para estar con Él,
¿Cómo resucitaremos? ¿Cómo será esto? Y disculpa que mueva rápido el texto, porque tenemos que avanzar al versículo 42 con garrocha. Acabamos de saltar un brinco espectacular y hemos llegado al versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Sí, nosotros. Se siembra un cuerpo que ya está corrompido. ¿Y cómo resucitará? Léelo conmigo. Incorrupción. Hermano, tendrás un cuerpo que no se corromperá. Verso 43. Se siembra en deshonra, obviamente. Ese cuerpo que tienes ahí no es muy honroso, ¿no? Pero ¿cómo se resucitará? Dios te dará un cuerpo glorioso. Se siembra en debilidad. Me estoy enfermo, tengo COVID, tengo esto, tengo el otro. Pero ¿cómo resucitarás? En poder. Un cuerpo poderoso. Versículo 44. Se siembra un cuerpo, pues, natural, animal. Pero ¿cómo resucitará? En un cuerpo glorificado como el de Jesucristo, resucitado como el de Adán en el de Génesis antes de pecar, un cuerpo espiritual. Oh, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, es lo que dice acá. Verso 47. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, obviamente Adán. El segundo hombre, hablando de Jesús, que es el segundo Adán, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Si tú vienes de Adán y solo quieres estar ligado a tus deseos carnales, tales son los terrenales. Sí, vas a vivir así. Pero ¿cuál celestial? O sea, Jesús, el segundo Adán. ¿Vas a vivir conforme a su voluntad? ¿Decides obedecer a Jesucristo? Sí, entonces tales los celestiales. Así como hemos traído la imagen terrenal de Adán, también traeremos la imagen celestial en Jesucristo. O sea, seremos semejantes a Jesucristo, hermano. Estoy fascinado con esta lectura, no sé si tú, pero yo sí estoy, pero... Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo, estos deseos carnales no pueden entrar al reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo, un misterio. ¿Quieres saber un misterio? ¿Quieres que te cuente un secreto? Este secreto te contaré. No todos moriremos o dormiremos, pero todos seremos transformados. Ojo, subráyalo esto en tu Biblia, hermano. Vas a ser transformado. En un momento y un abrir cerrar de ojos. A la final trompeta, y subraya trompeta en singular porque esta es diferente a las trompetas del Apocalipsis, que son trompetas con ese caballo que viene con espada. Ese no es Cristo. Este sí viene a despertar a su iglesia. Este habla del rapto. A la final trompeta en singular, una sola trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Así que está hablando de la iglesia y de creyentes. Un día Él te levantará de entre los muertos y nosotros seremos, otra vez lo dice, transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. ¡Wow! ¿Qué tal promesa? Por favor, hermano, aquí está la palabra, pero preciosa. Dios ha prometido darte inmortalidad, ha prometido darte vida eterna, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Absorbida o sórbida es la muerte en la victoria, obviamente en la victoria de Cristo Jesús. ¿Y qué crees que sigue? Sigue lo que leímos hace un instante en Corintios 15:55. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿No? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, ya no existe. Ya terminó, porque se nos ha prometido cuerpos glorificados como el que tenía Jesucristo. Amén. Y esto se cumplirá si estás preparado para vivir para el Señor. Mira lo que dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Eres hijo de Dios? ¿Le has entregado tu vida al Hijo de Dios? Amén. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pues, con claridad, ¿no? Tenemos las luces nada más. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga por su iglesia en el rapto de la iglesia, seremos, ojo, seremos semejantes ¿a quién? Seremos semejantes a Jesucristo. ¿Por qué seremos semejantes a Jesucristo? Y no iguales a, dice semejantes, porque le veremos tal como Él es. ¿Quieres ser semejante a Jesucristo? Y esta no es una promesa vana, es una promesa que el Señor está haciendo para ti.
En esta vida sufriremos dolores, enfermedades, penas, angustias, temores, sufriremos calamidades, terrores, sufriremos muchas cosas en nuestra vida, pero en la vida venidera no habrá más sufrimiento. En las promesas de la vida eterna con un cuerpo glorificado y resucitado, por eso resucitó Jesucristo para darnos esas promesas, no sufriremos más. Es más, Apocalipsis dice que se acabará el llanto, el dolor, la enfermedad. Ya no habrá más de estas cosas, sino que disfrutaremos de estos cuerpos preparados por el Señor perfectos que ahora podemos anhelar. Ahora podemos esperar. Hoy día has aprendido revelación de Dios, has aprendido las escrituras del Antiguo, hemos pasado por el Nuevo Testamento, estamos pero encendidos en el Señor, estamos entusiasmados. Cristo, ya ven hoy día, por favor, como decimos de manera alegre, ¿no? Después de almuerzo nada más, porque acá en Perú nos encanta almorzar rico. Y tienes que saber que a pesar de que tenemos la esperanza, tenemos que aferrarnos a Jesucristo, porque un día Jesucristo efectivamente juzgará este mundo. En el libro de Hechos, cuando Pedro está predicando, dice que él quiere que nos arrepintamos, porque él juzgará al mundo con justicia. Ok, por Jesucristo, que él preparó para esto, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día, todas las personas del mundo seremos juzgados por lo que hemos hecho en esta tierra. Los hijos de Dios seremos juzgados en el tribunal de Cristo, y los que no quieren creer en Jesucristo tendrán que ser levantados para un juicio de condenación tremendo y terrible. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho. Serán recompensados por las pocas cosas o muchas que hayamos hecho en el cielo, para luego venir a la tierra a reinar con Él. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Si no crees en el Señor Jesucristo, este juicio te debería causar un profundo temor. Enfrentarás la ira de Dios y sufrirás una eternidad en el infierno. Yo la merezco también, pero el amoroso Jesucristo se puso delante de mí y Él recibió la ira que yo merecía. Amoroso Jesús, recibiendo el castigo que yo merecía, y me libró de mis pecados. Así que tú y yo podremos librarnos de este pecado. Querido hermano, si has escuchado este mensaje, amigo, si has escuchado este mensaje y no te has arrepentido, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Cuando creamos en Jesús, recibiremos todos los beneficios de la resurrección. Nuestra fe en Cristo es lo único que el Señor nos está pidiendo. Es lo que nos pide para unirnos a Jesucristo. Y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados para siempre. Una persona continuando en su incredulidad asegura solamente la ira de Dios. No pierdas el regalo que Dios tiene para ti en esta hora. Recuerda las palabras de Jesús cuando habló con la hermana de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Vamos a orar. Señor Jesús, queremos pedirte que nos guíes a través de este tiempo fabuloso que hemos estudiado. ¿Para qué resucitaste a Jesucristo entre los muertos? Sino para confirmar tus profecías, para vencer a la muerte para siempre, para rescatarnos y salvarnos de la muerte eterna y para un día resucitarnos juntamente contigo. Yo creo que tú resucitaste entre los muertos, ascendiste al cielo, estás sentado a la diestra de Dios Todopoderoso y un día regresarás para llevarme contigo. Me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida a ti, Señor. Recíbeme como tu Hijo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.